Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso del mercado en general y en particular de las criptomonedas, ya que en las últimas horas hemos tenido algunas novedades que pueden llegar a condicionar las próximas semanas o meses. Al momento de la grabación del video vemos que un Bitcoin está cercano a los 19.800 y seguimos con un contexto macroeconómico complicado o con un sentimiento de miedo e incertidumbre debido a temas relacionados con la inflación en los principales países del mundo, algo bastante generalizado, las tasas de desempleo en Estados Unidos, el aumento en las tasas de interés, el conflicto bélico Rusia-Ucrania y algunos temas como pueden ser también la cuarentena en China o los costos que han tenido las materias primas en los últimos meses. Vemos en este contexto un escenario positivo o algunos de los eventos que podrían conducir a ver un segundo semestre. Recordemos que hemos tenido el primer peor semestre de los últimos 50 años en el mercado de la bolsa en general. Y en cuanto a Bitcoin en sí, estamos en uno de los momentos donde mayor sobreventa vemos. Enseguida vamos a analizar un par de gráficos en ese sentido. Entonces, algunos eventos que podrían conducir a un fuerte rebote en los mercados sería un alto al fuego Rusia-Ucrania, lo cual vemos poco probable. Que la Fed, recordemos que tenemos una próxima reunión, un informe el día 26 de este mes de julio, donde vamos a ver, el mercado descuenta un aumento de 0,75% de las tasas de interés. Si fuera 0,50 podría ya ser algo que los mercados lo tomen a bien. Un punto ya sería algo más negativo. Pero creemos que entre noviembre y diciembre de este año la Fed estaría aumentando estas tasas a un ritmo menor del que lo está haciendo actualmente. O también otro de estos factores pueden ser de que estos cambios que ha estado haciendo la Fed en las tasas de interés ayuden a mejorar la inflación y por ende, bueno, que mejore un poco la economía de Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Como un escenario negativo podemos decir que un aumento en el conflicto bélico, ya sea entre Rusia y Estados Unidos o que ingrese China contra algún otro Estado-nación. La Fed, que estas modificaciones y estos aumentos que está haciendo no logre contener la inflación con estas modificaciones. Y la cuestión que ya es un hecho de que Estados Unidos está en recesión y bueno, esto genere menos ganancias corporativas, por lo cual aumente esa contracción. Y como el peor escenario, creemos que sería posible una caída del 50% del S&P 500, similar a lo que sucedió en la década del 70. Recordemos que en el S&P 500 llevamos ya una caída un poco superior al 30%. Este es el peor escenario que vemos. Entonces, ¿cuál es el mayor error que podríamos llegar a cometer? Sería, bueno, entrar en pánico, dejarnos guiar por las emociones y vender todo y quedarnos completamente en efectivo. Recordemos que el dólar tiene una inflación del 10% anual, por lo cual tampoco, a pesar de que en las últimas semanas ha estado recuperándose y revalorizándose frente a otras divisas, creemos que no es la mejor alternativa. Si ya nos ponemos a ver específicamente las gráficas relacionadas con Bitcoin, bueno, un poco la hipótesis será empezar a pensar en el próximo halving, este evento en el cual se reduce a la mitad lo que le pagan a los mineros. Esto ya lo vamos a ver en una gráfica, cómo ha sido
una señal muy alcista en las 3 anteriores que hemos tenido, y lo que nos muestra este gráfico es la cantidad que queda por emitirse o por minar. Vemos que ya para principios del 2024 estaríamos prácticamente en los 20 millones de Bitcoin. Al día de hoy estamos en 19 millones, por lo cual quedan 2 millones por minarse, y es muy poquito lo que queda para los próximos años, que es lo que genera la mayor presión de venta, por ende bajista. Son los Bitcoin nuevos que salen y los mineros haciendo estas ventas. Si la propuesta es ver primero los ciclos del mercado, analizar un poco los ciclos del mercado y algunas gráficas que están relacionadas. Vemos la media móvil de 200 semanas, siendo una referencia para entender cuándo estamos en la zona de mínimos, como vemos en los últimos 10 años, las 3-4 oportunidades. Cuando la ha tocado, ha estado un poquito por arriba, un poco por abajo, vemos que han sido las mejores zonas de compra en un horizonte de inversión de años, no necesariamente en el corto plazo. Aquí pasó casi, en un poco menos de un año en esa zona. Hoy vemos que nos vuelve a dar oportunidades de compra y para acumular. Adicional a esto, vemos el sentimiento en el mercado de Bitcoin en extremo miedo. También podemos ver cómo en los últimos años han sido oportunidades de compra cada vez que el sentimiento era tan negativo. Y analizando la gráfica logarítmica, que Bitcoin la ha venido respetando a la perfección entre medio de estas fases maníacas o de territorio de burbuja, yendo pocos meses después a un territorio de Bitcoin está muerto para llegar otra vez a estar en un territorio de burbuja. Bitcoin vuelve a morir. Recordemos que cada una de estas caídas han representado entre un 70 y un 80%, y por ende los titulares cuando estamos sobre esta banda azul suele ser la de Bitcoin está muerto, y a partir de ahí es cuando empiezan a recuperarse los precios. En algunas ocasiones ha salido de esta gráfica, ya sea en ese poquito el momento del COVID, o por abajo, o en un principio en finales del 2013, por arriba también. Hoy nos encontramos en esta zona de oportunidad de compra, y si nos vamos a ver, acá podíamos observar lo que les comentaba recién del halving, como cada vez que tuvimos un halving, el precio en el periodo un poco menos de un año fue a buscar nuevos máximos. De una manera lo podemos ver visual, muy, muy fácil de entender, y un precio ya, por ejemplo, en la banda esta amarilla, que puede ser, tal vez, podríamos denominar un precio justo. Lo tenemos cerca de los $140,000, $150,000 por Bitcoin para principios del 2024. Si vamos a analizar algunos datos on-chain, recordemos que los que estábamos viendo tenían más que ver con los ciclos del mercado. Ya viendo específicamente en la cadena de bloques, el MB, el Z-Score, por ahí como se dice, que nos indica si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido según el precio realizado. El precio realizado es el precio promedio al que se han comprado todos los bitcoins. Actualmente, aquí lo podemos ver más claro, actualmente el precio realizado, que es esta línea amarilla que vemos, está cerca de los $22,500, $23,000 por Bitcoin, y también repite este patrón, aunque utiliza una información diferente. Cada vez que hemos estado por debajo del precio realizado han sido oportunidades de compra, y cuando el precio también deriva mucho de la parte alta, estamos en una zona de sobreventa. Actualmente nos indica clara zona de sobreventa aquí, sobrecompra cuando estamos arriba. Una zona también para acumular, dándonos una información similar a la que veíamos en los otros gráficos. Y ya para ir terminando,
La cantidad de billeteras que tienen uno o más Bitcoin vemos que ha estado creciendo. Creemos que esto es importante, creemos que la situación actual, para quien lo pueda aprovechar, son momentos para tal vez llegar a tener un Bitcoin, algo que hasta hace un par de meses era considerablemente más difícil, más complejo. Bueno, vemos que muchos usuarios han podido aprovechar esto, y a diferencia de lo que pasaba en 2017, de que teníamos un máximo de direcciones y cuando el precio empezaba a corregir, la cantidad de billeteras con más de un Bitcoin disminuía, hemos visto que esto desde fines del año pasado no ha hecho más que crecer, y son usuarios que piensan tener los Bitcoin por muchos años, o si esta gráfica continúa el crecimiento, también aumenta la descentralización de la tenencia de Bitcoin, y tiene para mí estos son los usuarios que vienen acumulando sats, como se dice, ¿no? Recordemos que un satoshi es la mínima cantidad de Bitcoin que existe, serían como los centavos del dólar, y son usuarios que vienen acumulando, haciendo compras periódicas a través de la estrategia del DCA, del Dollar Cost Average, y han estado comprando estas últimas caídas. Sacando algunas conclusiones, según la información que estábamos analizando, creemos que tenemos que ya pensar en un horizonte de 2024. Hay una serie de eventos importantes. Tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos, eso en cuanto a lo macro, y en particular con Bitcoin tenemos este evento del halving, por lo cual creemos que vamos a ver nuevos máximos en ese año, y tendríamos que armar una estrategia para poder atravesar este bear market o esta recesión que esperamos que dure y que tengamos en los próximos meses. Puntos concretos, bueno, buscar tener liquidez para aprovechar a comprar activos sobrevendidos, continuar haciendo compras periódicas, concentrarnos en activos sólidos, ¿no? Los bear market también han hecho que muchos de los proyectos que no eran descentralizados fracasen, como fue el caso de Luna, de las liquidaciones del fondo de Celsius o de Three Arrows Capital, donde vemos que los proyectos descentralizados han continuado funcionando y el mundo DeFi ha podido resistir. Proyectos como Uniswap, como Aave u otros que son verdaderamente descentralizados han podido continuar. Por eso es importante entender las diferencias de lo que estamos comprando. Y continuando estas compras periódicas, podemos esperar a que mejore un poco el contexto macroeconómico, que las tasas de interés, las subas de las tasas de interés empiecen a bajar, y ahí creemos que ya podemos ser un poco más agresivos con las compras. Eso por ahora, muchas gracias.